cada vez aprende más uno conforme va viendo pacientes y conforme va viendo más gentes involucradas de diferentes especialidades y ramas. Aquí es interesante aprender, ir haciendo este grupo más amplio y pues agradecer la confianza de nuestros pacientes, nuestros patrocinadores y la gente que nos apoya en todos los sentidos y el equipo que tenemos. Vamos a hablar en relación a cirugías bariátricas. Estas cirugías bariátricas pues son muchas, son diversas y tienen muchas características y particularidades. Siempre hemos mencionado que hay grupos alrededor de la ciudad, del mundo, etcétera, en donde, por decir, comentan: yo a todos mis pacientes les hago manga gástrica o pongo balones o hago bypass. En realidad esto es más complejo. Se lleva uno una idea conforme va viendo a los especialistas que prácticamente son trajes a la medida. Hay adecuaciones, cada paciente es diferente, tiene sus características particulares y en base a eso es como tenemos que tomar decisiones, reunirnos nosotros y estar analizando las particularidades de ese paciente y tratar de ofrecerle la mejor opción. Aquí, por ejemplo, ya no voy a retomar mucho este tema, ya lo han comentado, ¿verdad?, las personas que me han precedido, los doctores, pero sí hacemos un énfasis muy importante en lo que es esos 3 puntos principales con todas las comorbilidades que existen: diabetes, hipertensión. Cuando están ambos factores, la diabetes y la hipertensión, y se manifiesta como un síndrome metabólico con alteraciones en las grasas, en los lípidos del cuerpo, y otras afecciones, que es muy amplio este tema, ¿verdad?, que es a nivel de las vértebras, rodillas, cadera, etcétera, ataques en todos los sentidos, ¿verdad?, lo que comentó nuestro compañero Héctor en relación a todas las manifestaciones en las damas. A mí me parece importante esta diapositiva, es de la revista de diabetes de este año, de enero precisamente del 2017, y hay unos estándares de cuidados médicos. Esto es algo que cada vez nos sorprende más conforme va pasando el tiempo. En la parte pequeña, en esta gráfica, aquí podemos ver, por ejemplo, los índices de masa corporal conforme a cuándo está indicada una cirugía bariátrica, una cirugía metabólica, que ahorita voy a explicar qué es a partir de 30 a 34, cuando hay diabetes y hay problemas de ese tipo, y de ahí enseguida. Debemos entender que un paciente que tiene 30 a 34 tiene más de 40 kilos de sobrepeso y aparte tiene comorbilidades como la diabetes. Pero hay un asterisco aquí importante, en donde ya no es el 30, ya es el 27.5, ¿sí? Y hace un énfasis en que ellos están considerando, por ejemplo, la población americana, que son de raza asiática. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cada vez se va haciendo, conforme esta enfermedad va dominando más, se va haciendo más requerido un procedimiento, o considerarse un procedimiento, en este caso cirugía, para los pacientes. Cuando hicieron todas estas adecuaciones del índice de masa corporal, lo hicieron en pacientes de 1,70 de estatura o más. Las personas de otras etnias de raza son más brevilíneos o más bajitos, y en esas personas representar, por ejemplo, tener 90 kilos no es igual que una persona de 1,80, ¿sí? Una persona de 85 kilos, de 90 kilos, pero con 1,65, con 1,50 de estatura, con 1,47, pues representa otro problema muy diferente. Y debemos de considerar también otras cosas que son de raza, como el factor o la raza latina. En nosotros es más fácil, es más común que no manejemos bien la glucosa, y el no manejar bien la glucosa nos hace que tengamos más fácil o seamos proclives a este tipo de trastornos, y eso es algo que es importante, que está muy bien actualizada esta información. Ya lo mencionó también Arnaldo en relación a la cirugía metabólica. Este es un nuevo concepto que se ha ido acuñando. 50% de los diabéticos en el mundo tienen menos de 35 de índice de masa corporal.
Hace unos años, hace unos 10 años, se relacionaba quiénes eran indicados, en quiénes estaba indicado una cirugía bariátrica. Pues eran pacientes básicamente que tenían 35 de índice de masa corporal y que ya tenían diabetes, hipertensión o cualquiera de estos trastornos. La realidad es que, como vieron en la diapositiva anterior, esto ha ido bajando porque es una predominancia enorme lo que tiene este tipo de problemática y cada vez se tienen que hacer más esfuerzos, más medicamentos y también ir considerando también este tipo de procedimientos que está bien documentado que tienen una influencia importante. Antes de entrar en lo de la cirugía metabólica, que es básicamente los procedimientos quirúrgicos, pero en pacientes que no tienen el sobrepeso en el que habitualmente indicamos una cirugía. Son pacientes que tienen menos sobrepeso. Puede ser un índice de masa corporal de 30, ya no es el de 35, cada vez es menos. Y hay una evidencia muy importante en donde es la indicación diferente, ¿sí? Ya no son pacientes tan obesos, es la misma técnica, que ahorita vamos a revisar algo de eso, y los resultados son aceptables en lo general. Hay muchos estudios multidisciplinarios en todo el mundo y ha habido una evolución importante en irlos aceptando también. Reacios estaban los internistas, endocrinólogos, pero sí se ha visto que, por ejemplo, sí cambia mucho el futuro de una persona. Hay personas que se hacen un bypass aortocoronario en el corazón para mejorar una condición que se fue preservando durante el tiempo por un sobrepeso importante, por enfermedades agregadas como la diabetes y la hipertensión, cuando se hubiera resuelto en otra etapa de manera pues adecuada y con buenos resultados. De esto también ya se comentó, es nada más para pues remarcar lo que son los índices de masa. Lo normal es de 18 a 24, un poco antes de 25, y luego ya empieza el sobrepeso, que ya en algunas consideraciones y razas pues ya empiezan a tomar lo que es el sobrepeso, el 25-29 en amarillo, que están observando como alguna consideración bajo ciertas circunstancias especiales de considerar la cirugía bariátrica. Y en delante lo que es las obesidades de varios grados y qué tipo de procedimientos son los más adecuados. Quise poner algo en relación a lo que es la banda gástrica. La banda gástrica, allá al principio de los 90, pues fue un procedimiento que alguien ideó, el doctor Belacher, y fueron desarrollando diversos prototipos. Le pusieron un obstáculo al estómago en la parte superior, que puede haber una especie de anillo, y eso era autoajustable, estaba conectado con un tubo y se podía llenar o quitar el líquido de la banda bajo una punción. Algunos tienen a lo mejor algún familiar o alguien que estuvo relacionado con ese tipo de procedimientos. Entonces, el problema fue que se pusieron a diestra y siniestra, todo el mundo las ponía, todo el mundo tenía bandas, algunos pacientes no estaban del todo bien estudiados, algunos pacientes los muy pocos tuvieron éxito, la mayoría fue un rotundo fracaso porque no estaban bien alineadas lo que eran las indicaciones precisas, las edades, los estudios de esófago, de imagen, que si tenía reflujo, que si no, que hernias hiatales. Ha habido una evolución importante en esto y de esa manera cada vez evaluamos mejor a nuestros pacientes. Cada vez, aparte de la valoración preoperatoria, se hacen valoraciones también con una endoscopía, con un trago de bario, una serie gastroduodenal, en fin. Y tocante a eso, pues empezaron otro tipo de compañías a hacer una serie de distorsión de lo que era el procedimiento ese quirúrgico, como se vendió en un determinado momento hasta píldoras, hasta terapia con psicólogos, etcétera, y pues sin ser adecuados este tipo de tratamientos. ¿Por qué? Porque es más complejo de lo que creemos. Ni todos los pacientes son para cirugía. Tiene que ser un equipo multidisciplinario donde tiene que estar el nutriólogo y otros especialistas de la mano, con psicólogo también, para llevar a cabo un buen objetivo y llegar a la meta con nuestros pacientes. Es más que siempre
manejar medicamentos o una cirugía, es más complejo que eso. Y hubo alguien aquí, pues tristemente en nuestro estado tan querido, pues tuvo alguien una inventiva de hacer una banda de tipo, una especie de malla, que es la que están viendo ahí donde se ve un mango de bisturí. De esas se retiraron muchas. Alguien aquí en un hospital de la localidad, un hospital privado pequeño, pues empezaron a poner eso a los pacientes bajo un esquema de precio bastante accesible, y las complicaciones son terribles cuando se pusieron las bandas esas que no son autoajustables. Son unas bandas rígidas, son unas bandas que terminan erosionándose, son bandas que, a pesar de que ese procedimiento estaba proscrito hace más de 20 años en los Estados Unidos, pues alguien tuvo aquí la idea de resucitarlo, revivirlo, y se lo puso, hizo mucho daño a mucha gente, todavía hasta la fecha en muchas partes de los estados de nuestra república. Pues hay médicos que nos dedicamos a esto y que hemos quitado muchas bandas de las que se pusieron en ese hospital de aquí de la localidad. Hay mucho problema en ese sentido, ¿verdad? Se siguen haciendo a pesar de que está proscrito y que pues no tiene ningún aval científico de ningún sentido. De los procedimientos, el más común actualmente en el mundo es la manga gástrica. ¿Por qué se llama manga? Pues porque queda precisamente como si fuera una manga, ¿sí? Y aquí consiste, es un procedimiento en el que una vez que se adecua, no es para todos los pacientes, ahí podemos ver que hay contraindicaciones e indicaciones precisas. La manga gástrica es un procedimiento que más se hace en el mundo. ¿Por qué se adoptó este procedimiento? Porque muchos cirujanos lo vieron como una manera, es accesible técnicamente, se usan grapadoras, etc. Y consiste en remover el 85% del estómago, como pueden ver en este extremo, removerlo. Se hace por laparoscopía con anestesia general. Es un procedimiento que en manos expertas es alrededor de unos 40 minutos, el paciente en general le va muy bien y se tiene que reforzar esa línea con suturas, con grapadoras. Primero se va cortando y se va grapando y luego con suturas, pero aquí lo interesante es que se remueve totalmente esa parte del estómago que están viendo, que está separada, esta parte se remueve, se retira y va a quedar el estómago como una especie de tubo, con una capacidad que normalmente este estómago pues tendrá un poco más de 1,5 litros la capacidad que tiene, y va a quedar en 150, de 1500 centímetros va a quedar en 150 aproximadamente. Esta técnica, entre comillas, tuvo muchos cirujanos que la adoptaron porque se veía que era sencilla. Parece sencilla técnicamente, pero no es nada sencilla. Hay mucha gente que lo ideó, lo empezó a replicar y tiene su manera de hacerse. Tiene quizás más puntos críticos que lo que es un bypass gástrico. Un bypass gástrico es un tanto más difícil técnicamente que esto, pero esto, cuando no se hace bien, son las complicaciones terribles. Son complicaciones desde fugas, son complicaciones de estrecheces en varios puntos, son complicaciones en algunos casos de que si no evaluamos bien a nuestros pacientes y el paciente tiene una hernia hiatal o reflujo bastante severo, le vamos a incrementar esas molestias, y al incrementarse esas molestias el paciente va a tener una mala calidad de vida. Va a bajar de peso, pero va a tener mala calidad de vida. Entonces, tiene uno que evaluar muy bien a estos pacientes de manera integral para poder ofrecerle un traje a la medida adecuado a su persona. ¿Cuáles son las indicaciones? Los índices de masa corporal de 30 a 40, que haya una diabetes, puede ser considerado este procedimiento en relación a hipertensión y el síndrome metabólico. Y las contraindicaciones pues son muy precisas: una hernia hiatal importante y el reflujo gástrico. Hay pacientes que se les puede hacer una manga cuando es una hernia pequeña, cuando es una hernia que se evaluó bien antes de operarlo, y de esa forma se corrige en el procedimiento quirúrgico y no tiene mayores problemas. Pero pacientes que tienen esta combinación de problemas, es importante reflexionar y ver las condiciones generales para ver otro procedimiento.
Existe este procedimiento que es una variable del bypass tradicional. Es una variable interesante en el sentido de que es muy replicable, se puede hacer. ¿Cuáles son las indicaciones? Índices de masa corporal de 40 a 50. Puede haber diabetes, hipertensión, síndrome metabólico. Y las contraindicaciones es el reflujo gástrico severo. ¿Por qué? En esta técnica se va a separar el estómago en dos partes, como lo están viendo ahí, y se va a subir a una distancia de un ligamento que a nosotros nos sirve de referencia, que es el ligamento de Treitz. Vamos a medir 1,50 m, 2 metros, y lo vamos a ir a pegar, por decirlo así, nuestro término es anastomosis, a pegarlo, y este tramo de 1 metro es lo que va a hacer que la comida llegue a esta parte, al pouch o a la bolsa pequeña del estómago, y de esa forma va a librar una distancia de 1,5 m o hasta 2 metros, o inclusive hasta 3 en pacientes que tienen un índice muy alto, y eso va a hacer que la comida no se absorba en el primer 1,5 m de intestino o en los 2 metros primeros. De esa forma el paciente va a bajar de peso, y esto también se hace con anestesia general, se hace con laparoscopía, con mínima invasión, con unas 4 o 5 incisiones, y de esa forma accesamos es un buen procedimiento, es un procedimiento que ha tenido una aceptación muy importante actualmente en los últimos 5 años, está dando muy buenos resultados y lo están retomando. Este bypass es un bypass técnicamente, entre comillas, más accesible, pero también tiene la ventaja de que tiene menos complicaciones que el bypass, que también lo hacemos, que es el tradicional, puesto que tiene menos puntos críticos en la cirugía que tengan capacidad de complicarse. El bypass tradicional es el bypass en Jeder-Roots, ¿verdad? Este bypass es en Jeder-Roots por esta disposición que tiene, ¿verdad? Es el autor que lo describió, y es unas indicaciones también muy precisas. Es un índice de masa corporal de 50 o mayor, es pacientes que tienen básicamente problemas de diabetes, hipertensión, síndrome metabólico, y es una excelente opción en pacientes que tienen todos estos problemas acompañados de reflujo gástrico importante. ¿Por qué? Porque esta técnica evita el reflujo, y es una excelente técnica para considerar en este tipo de pacientes que tienen diabetes o síndrome metabólico con reflujo gastroesofágico importante o hernia hiatal. Se corrige la hernia, se corrige el reflujo, mejora dramáticamente desde su punto de vista metabólico. Las contraindicaciones en general en las cirugías, ha habido algo de restricción en los extremos de la vida. Hay cirugías que se pueden realizar, y vuelvo a insistir, estas son las indicaciones generales, globales, precisas, con números exactos, pero habrá que hacer consideraciones especiales en cada paciente. Si me preguntan si hay pacientes que se han hecho manga gástrica de mayores de 60 años, los hay. De banda gástrica, los hay. De bypass gástrico, los hay. Habrá que considerar y someterlo a junta con los especialistas que nos dedicamos a esto, valorar cada condición especial de paciente para poder valorar si es factible, aún con la edad, poderse hacer esto. ¿Por qué? Porque sus otras condiciones se están agravando de manera importante, y es la forma de ayudarlos. Hay otra cirugía que decía Arnaldo hace un momento, que prácticamente curaba la diabetes. La diabetes tiene muy buen pronóstico siempre y cuando los pacientes tengan menos o alrededor de 5 años de haber sido diagnosticados como diabéticos. Todas estas cirugías tienen muy buen resultado en ese tipo de pacientes. Inclusive pueden limitar cuando empiezan a tener problemas renales. Hay pacientes que se les hace cirugía bariátrica que están trasplantados de riñón y que mejoran importantemente sus condiciones metabólicas con un procedimiento de este tipo, aún trasplantados de riñón. Hay pacientes que también tienen
problemas de diabetes de mayor tiempo de evolución, y hay esta variable en la que se tiene que, para que la conozcan nada más, es un tanto más compleja, se llama switch duodenal y consiste en hacer una manga gástrica, resecar la mayor parte del estómago y hacer una variable de anastomosis en lo que es el intestino. Es más complejo, tiene más riesgos, y básicamente las indicaciones pues ya son para pacientes con un índice mayor de 50, 60, pacientes superobesos y pacientes que tienen un descontrol importante de la diabetes. ¿Qué tan efectivo es esto para corregir la diabetes a largo plazo? A más de 5 años, pues esto se corrige alrededor de un 95%, es el procedimiento tanto más grande, más complejo, pero que tiene una buena capacidad de mejorar las condiciones en este tipo de pacientes. Las cirugías de conversiones, ¿qué quiere decir? Cuando un paciente pues no ha funcionado, por ejemplo, que les puso una banda, después del tiempo volvió a reganar peso, se empeoraron sus condiciones como diabetes, hipertensión, a pesar de estar operado de banda, y se puede migrar a otros procedimientos. De una banda gástrica se pueden retirar. Tenemos pacientes operados de banda gástrica, pacientes de otro tipo de técnicas de una manga gástrica, y convertirlos a bypass o a mini gastric bypass. ¿Por qué no de una vez hacemos a todos bypass? Porque no es la técnica adecuada, porque se tiene que dar al paciente, esto es más complejo, tiene que tener seguimiento, tiene que ver sus resultados y evaluarse. Si se evalúan y tiene un seguimiento adecuado, puede ser que le haya funcionado muy bien una banda gástrica, que son los menos. Hay pacientes que les ha funcionado bien la manga gástrica, pero hay otros pacientes de manga gástrica que han terminado en bypass o en mini gastric bypass. ¿Por qué? Porque siempre empezamos por lo más sencillo y tratar de reeducar al paciente, tratar de cambiar hábitos y ver la mejor forma de que se adapte a su nueva vida. Pero hay pacientes que tienen más problemática, que son más complejos y que requerirá de algún otro procedimiento para convertirlo y lograr el propósito que inicialmente los inspiró a tratarse y a manejarse de esta manera. En relación, cuando consideramos que una cirugía falla, pues es una cirugía en la cual no se lograron los objetivos. Son pacientes que reganaron peso después de 5 años, son pacientes que por infinidad de factores, entre ellos básicamente la no adherencia al tratamiento, de no acudir a las consultas subsecuentes, de no seguir las indicaciones, pues va mucho en relación a la falla quirúrgica. ¿Cómo podemos prevenir esto? Pues hay que hacer mucha labor. Muchos de los pacientes, por ejemplo, que son extranjeros, pues hay más tecnología, hay manera de darles algún seguimiento de alguna manera, pero no es fácil. También los pacientes, en cuanto se sienten mejor, de alguna manera pues se distancian. Hay que estar detrás, hay que estar promoviendo las citas, hay que estar viendo la forma de estimularlos a que vengan a estas pláticas. Y tenemos muchos años dedicándonos a esto, pero la realidad es que es difícil, y lo hemos visto, y es algo que es frecuente en muchos grupos. Hay cirugías más nuevas, más complejas, que en realidad no vamos a entrar en detalle, ¿verdad? Son cirugías que son variables de los que son bypass gástrico, y esto la puse nada más porque son variables de bypass, de técnica de bypass gástrico, que es puentear de alguna forma, y que la comida de empezar a absorberse en los primeros metros de intestino haga, por decirlo así, un salto, ¿sí?, o un atajo, y que se vaya a empezar a absorber después de los 2 metros del principio del intestino. Son variables. En nuestra norma oficial mexicana, en nuestro país, si me preguntan si es aceptable hacer estos o no, sí es aceptable. Lo que pasa es, depende quién lo haga, quién de experiencia tenga, porque nuestra norma oficial mexicana está considerando lo que son los bypass y sus variables. Entonces sí es adecuado este tipo de técnicas también, pero ya será caso de elegir a cada paciente en particular. Hay una reflexión importante que quiero hacer, y es que
todo nace de un propósito, de una idea, ¿verdad? Con la pasión que lo persigamos, y también eso es lo que hace que creamos y que consideremos crear nuevos futuros. Si no fuera de esta manera, pues viviríamos en realidad en un engaño y de una manera muy limitada. Muchas gracias por la atención. Vamos a continuar.